Abrimos una vez más el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde, para recorrer algunos de los grandes temas que tienen que ver con la agricultura y el sector agroindustrial argentino. Conversaremos hoy con Hugo Vizca, un experto en el mercado de granos, una firma corredora líder, sobre el panorama de los precios agrícolas que se percibe actualmente y un poco proyección para la próxima temporada. Con el ingeniero Pablo Bergadá de la firma Nidera, él es director y está involucrado fuertemente con el último lanzamiento de esta compañía que fue la soja RR2BT, que ya se lanzó para el NOA INEA, y queremos conversar con él a ver qué perspectiva han percibido y qué expectativas se han generado a partir de este lanzamiento tan esperado. Vamos a conversar también con Víctor Castro, que es director ejecutivo de Carbio, la Cámara Argentina de Biocombustibles, sobre la situación del biodiesel en el mercado interno y en el mercado internacional en un momento muy particular, dado que la crisis energética sigue cambiando y además el gasoil se ha encarecido en el mundo y eso debiera generar una perspectiva interesante para el biodiesel. Vamos a ver cuál es la visión que tiene Víctor Castro al respecto. Y finalmente conversaremos con Roberto Hainal. Roberto es un ingeniero, representa una firma que se ocupa de movimiento de graneles a gran escala, tanto para el sector agroindustrial como para la minería. Tiene cosas muy interesantes para contarnos y mostrarnos para algo que tiene que ver con las necesarias obras de infraestructura que la Argentina agroindustrial nos está debiendo. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. Iniciamos esta edición del Campo, la Industria Verde, conversando con Hugo Vizca, un experto en el mercado de granos, lleva 40 años, 50 años. 40, no. 40. Tiene 17. Sí. En esto, yo me acuerdo cuando yo me iniciaba en el periodismo, vos ya estabas escribiendo en aquel famoso Economic Survey en el 70, sí, yo en el 72 en Clarín. La Biblia era un boletín verde del Economic Survey y muchos años después me enteré que vos escribías la parte de granos ya en esa época. ¿Qué está pasando? Bueno, estamos en momentos de una estabilidad inestable, digamos. Sí. Estabilidad porque los precios, después de haber bajado y todos tener mucho miedo, que la soja se había terminado el viento de cola. Sí, que el maíz se destruía, que la soja iba a ir a $400 o menos. Es más, el USDA daba eso, ¿no? Sí. Con maíz ya lo había alcanzado, 580 cents, y lo había roto, y en soja era 10,80. Claro. Y todos estábamos pensando en que se acabó el mundo, para la Argentina sobre todo, y para la soja fundamentalmente. Bueno, Estados Unidos venía todo muy bien, todos los cálculos de USDA eran con clima perfecto, y bueno, y después estas cosas, el clima no fue tan perfecto, sobre todo en agosto. En julio fue bastante bien, por eso los maíces norteamericanos están bien hechos. Claro, aguantaron con la lluvia que tenían de antes. Que venían, claro. Y la soja que se hace en agosto en el hemisferio norte empezó a tener algunos padecimientos de falta de humedad. El hot and dry, nosotros lo veíamos y no le decíamos el mal a nadie. No le decíamos el mal a nadie, pero el hot and dry nos venía muy bien. Sí. Y así fue que, bueno, los precios han tendido a una recuperación. Es más, hasta hace 2 semanas, los fondos de inversión que siempre habían estado comprados en los 2 últimos años en soja, pasaron a estar vendidos. Hoy siguen vendidos en maíz y en trigo, pero tienen comprados 15 millones de toneladas de soja en Chicago. Ajá. O sea, después de 2 años de estar siempre comprados, pasaron a estar vendidos y ahora volvieron a estar comprados. Sí. O sea que tienen una expectativa de que este partido se sigue jugando. Claro, que ya pareciera que llegamos al piso del valle, ¿no? Sí. Y vamos a la larga, todavía hay algo por jugarse. Siempre hay algo por jugarse, ahora se empieza a ver un poco el clima ya, una vez terminado hemisferio norte, en el Mercosur, fundamentalmente Brasil, que es más temprano que Argentina, y en Argentina. Sí. Así que bueno, podemos pensar que vamos a tener desde el punto de vista de los precios un año más o menos tranquilo y en niveles históricamente elevados. A niveles históricamente elevados, exactamente. No va a ser el 2008, ni siquiera tal vez
el 2012-13, que hemos tenido precios relativamente muy altos. En maíz tuvimos precios récord en el 2013. En soja también. Sí, en soja también, sí. Pero no se terminó el viento de cola y eso debiera tranquilizar por lo menos a parte de la si política. tuviéramos en Argentina fundamentalmente una cosecha, digamos, acorde a lo que podemos hacer, arriba de 50 millones de toneladas, yo creo que la cosa va a mejorar sustancialmente para el campo. Pero lo que está diciendo el USDA es que Argentina va a 54, 56. Es lo que ponen siempre antes de cada siembra incluso, pero después acá hemos tenido 2 años muy malos. Sí. Yo no recuerdo 2 sequías seguidas o 2 sequías en prácticamente toda la Argentina, ¿no? Sí. Y de 50 y algo pasamos a 30 y algo y a 40 y algo, pero digamos, se ha perdido muchísimo en los 2 últimos años, ¿no? Sí, digamos que Sudamérica, si bien está creciendo y crece con solidez, tiene, digamos, un poquito más de altibajos que el propio Estados Unidos. Pareciera que allá hay más homeostasis. Sí, digamos, ellos ¿no? tienen aparte, bueno, Pablo cuenta que las nuevas variedades de soja y la genética llevan a tener, digamos, mejores rendimientos. A la larga, Estados Unidos, el año pasado, que había sufrido una sequía bastante fuerte, todos decíamos, no, el USDA está equivocado, no puede tener esos rendimientos. Y al final lo tuvo. Sí. Digamos, clima muy malo y rendimientos no tan malos, pero eso fue por la genética. Eso es la oferta. ¿Qué pasa con la demanda? ¿Cómo estás viendo? ¿Hubo un acuerdo de China con Estados Unidos? Sí, son acuerdos marco, digamos, que se hacen y hablan de 10 millones de toneladas de soja, un contrato de 10 millones de toneladas de soja. Sí. Que después si se cumple o no se cumple, nadie lo sabe. Siempre se va a cumplir mucho más que 10 millones de toneladas. Están importando 60, 70. Por eso, entonces, hoy se dijo, sí, va a haber un acuerdo, se hizo un acuerdo de 10 millones de toneladas de soja. Es boom. Y después el mercado sabe que los acuerdos esos no hay precio. Es medio así. Pero evidentemente China sigue consumiendo. No había un acuerdo previo por un volumen determinado de soja. No. Es la primera vez que es como que se quieren asegurar un piso. Siempre hay algunos acuerdos de esos medios debajo de la mesa, digamos que uno no termina enterándose en el momento, después se entera. Sí. Pero China y Estados Unidos, en ese sentido, las empresas exportadoras y los compradores de China siempre tienen algún acuerdo. Estados Unidos, digamos, se conforma con procesar lo que necesitan para el mercado interno y el resto lo exportan como grano. Sí. Países como la Argentina necesitan y se han preparado para exportar los productos. China prefiere que le vendas el grano. Obviamente, como cualquier país que tiene industria aceitera, Europa también prefiere que le vendamos el grano. Sí. Ellos lo llevan bastante de Brasil. Sí. China lleva más, bueno, China lleva de todos lados, de Estados Unidos, de Brasil y de Argentina y de Paraguay y de Bolivia y de donde sea. Pero en definitiva todas las empresas o todos los países pretenden dar mano de obra y valor agregado. Eso es lógica. ¿No? Decime una cosa, ¿qué está pasando con el maíz? Porque la relación histórica de precios entre maíz y soja fue de 2,2, 2,5 y estamos llegando a 3. Sí. Tiene que ver con la sequía justamente que le pegó más a la soja que al maíz. Pero... Bueno, evidentemente el maíz ha llegado a los niveles bajos que había previsto el USDA, que no llegó en soja. Claro. Evidentemente el maíz, como dijimos, se hizo en julio y está hecho y van a tener una cosecha excelente. Ahora viene más la safriña brasileña, que también pone un poco de paños fríos al mercado. La safriña es la siembra que hacen después de soja. Es la que hacen después de soja, que en un momento lo hacían como cobertura. Y ahora ya se dieron cuenta que no es solo cobertura. Son 80 millones de toneladas. Sí, tienen cosecha récord de maíz. Y ellos, bueno, son importadores, parece China, Brasil, ¿no? Es tan grande que importan de acá y exportan de aquí. Sí. Pero la safriña, ellos exportan mucho. Si bien todos sabemos, Brasil es un grandísimo productor de cerdos, de pollos y vacunos, incluso. Y leche, entonces tiene un gran consumo de maíz, pero también exportan y presionan el mercado a la baja. Sí. Y aquí parece la multiplicación de los maíces, ¿no? De los peces y los panes, pero de 24 millones y medio que todo el mundo hablaba, todos decíamos 25 millones de maíz, las bolsas.
apareció un día la señora Presidenta y dijo 32.3, ¿es así o 23.2? No, 33 de mano, dijo. Y nadie sabía dónde iba. Bueno, evidentemente ese número de 32.3, que era para alcanzar un supuesto récord de producción en el país. Sí. Y ahora estamos, la última es 29.3, que también está alta. Y ahí abrieron los ROEs. Sí. Y los ROEs están comprados prácticamente. De los 3 millones que abrieron, 1.800.000 ya estaban comprados. O sea que lo que puede llegar a mejorar en el mercado no es mucho. El maíz en Argentina. Y sobre todo en un momento que Estados Unidos está en plena cosecha, que es el del bache de los precios. Seguro. De la cosecha 2014 hay algo... no salieron No, de maíz no, pero uno hablando con productores... dice que si el maíz argentino tiene las primas que tiene que tener allá por mayo, es buen negocio hacer maíz en Argentina. No tanto soja, digamos, en las relaciones. Si bien, bueno, por rotaciones siempre hay que hacer maíz, ¿no? Seguro. Pero incluso algunos apuntaban a hacer más maíz que soja. La vida te da sorpresas, había que haber hecho trigo, ¿no? Bueno, el trigo, lo que pasa es que el productor de trigo fue tan castigado en los últimos 5 años que el que se quema con leche es una vaca y llora. Y nadie quería hacer trigo. Y los que se animaron a hacer trigo, se animaron a hacer trigo a niveles. La última vez que estuve acá yo dije que a 195 al productor le cerraba. Hoy estamos en $220. Sí. De la próxima cosecha, sí, para diciembre. La actual vale $500, vale cualquier cosa, digamos, no tiene precio. Pero el trigo, lo que pasa es que está padeciendo un poco la falta de agua, salvo en el sudeste que llueve a medida. En la zona centro y norte está complicado. Hay poco y no está lindo. Sí. Hay que tener trigo este año. Sí, bueno, y ahí va a valer... 220 ya hay algunos que se animan a vender un poco más que el 30% que es lo habitual antes de la cosecha, ¿no? Gracias, Hugo Vizca, por estos comentarios que nos actualizan un poco sobre el panorama para esta campaña agrícola, y enseguida continuamos aquí en el campo, en la industria verde. Y continuamos en el campo, la industria verde. En los últimos días ha visto, ha tenido una gran publicidad, un impacto muy fuerte, visual, en los grandes medios rurales gráficos, también en televisión, pero fundamentalmente en el norte, en el NOA, se ha producido el lanzamiento del evento RR2 BT por parte de Nidera, que ya lo tiene en su canasta de productos, y por eso hemos invitado al director de Nidera, Pablo Bergadá, para charlar sobre qué es lo que se espera de esta cosa tan comentada en su momento y que finalmente llegó. Bueno, una gran expectativa, primero. Creo que es un salto genético y biotecnológico al mismo tiempo. Creo que hace mucho que el productor, por H o por B, estamos con una sola tecnología, y es una apuesta que hemos hecho junto con Monsanto ya hace 6 años. Se hicieron los programas de desarrollo en conjunto con Monsanto. No solamente lo hicimos nosotros con nuestra genética para el mercado argentino, sino que lo iniciamos para Nidera Sementes en Brasil, donde estábamos un paso adelante porque la legislación brasilera de alguna manera estaba un año adelante de Argentina. Entonces los primeros desarrollos se hicieron pensando en lanzar las variedades en Brasil. La tecnología se atrasó en Brasil y resulta que, se va a lanzar comercialmente al unísono Brasil y Argentina. Por supuesto, Argentina estamos apuntando a la zona NOA y NEA, principalmente porque es la zona a donde mayor impacto va a tener la tecnología. Más presión de insectos. Sí. La tecnología es la resistencia al glifosato con un nuevo gen, con un BT, una resistencia a lipiópteros muy completa. Eso le va a dar al productor del NOA un ahorro muy importante, no solamente en cantidad de aplicaciones, sino en monitoreo, ¿no? Seguro, ya sabemos que va a venir limpio y, creo que un poco el comentario de la gente que fue a las presentaciones de ustedes era eso, que se veía todo muy... Sí, hicimos una gran campaña de anuncios con productores directos en las distintas regiones ojeras, haciendo los famosos talleres. Mostramos
aparte hay un protocolo que estas sojas tienen que rendir sí o sí un 10% más que las variedades convencionales a la misma altura de mejoramiento. O sea, cuando uno mejora para RR1, las variedades que venían con el gen de resistencia a insectos, que son las variedades intactas, tenían que estar 10% arriba. Nos pusimos ese objetivo para mostrarle al productor de que no solamente es un salto en mejora tecnológica desde el punto de vista de control de insectos, sino que es una genética que le da un 10% más de rendimiento. En todas las localidades yo diría que el productor puede tener entre el 10 y el 13% de diferencia de rendimiento, que lo que tenemos medido en ensayos que se hacen en conjunto con Monsanto y con todos los criaderos que tienen esta licencia, el resultado está a la vista. Hay más rinde y aparte hay un beneficio económico y ecológico. Creo que es muy muy importante mostrar de que no es menor una reducción de aplicación de 4 a 5 tratamientos en Nova, ¿no? De insecticidas. Sí, sobre todo en un momento en el que se habla tanto de las pulverizaciones, las llaman fumigaciones. Pulverizaciones, exactamente. Estamos entonces exclusivamente con el Nova INEA. Es decir, como primer año de lanzamiento es Nova INEA, porque primero para que el productor valore bien la tecnología, donde se vea realmente la diferencia, y por un tema de prolijidad, las madureces están más completas en la zona NEA y NOA. Vamos a salir del grupo 6,5 al grupo 8. Salimos con 3 variedades. Y el año que viene ya se llega a la zona central y sur, con variedades de grupos 6,5 para abajo hasta el grupo 3. La pregunta es cuál va a ser la penetración de esta tecnología. No creo que sea el 100% del área argentina, como fue el evento de resistencia al glifosato, que fue absolutamente total, instantáneo, sino que estamos estimando una penetración del 60%, más o menos. El resto convivirá con variedades convencionales, o no nos olvidemos de que la biotecnología viene avanzando y vienen avanzando nuevas resistencias a herbicidas, no solamente a glifosato, sino estaqueadas con sulfonilureas. Bueno, ya tenemos variedades con sulfonilureas y glifosato. Esa es una especialidad en Idera. Sí. Y después otros laboratorios están incorporando HPPD, que son isosafluctole, va a venir 2,4-D y va a venir dicamba. O sea que volvemos a los 80, donde como agrónomos tenemos que mirar el lote y ver cuál es el combo de malezas a combatir. Lo bueno es que todos esos eventos además vienen de la mano de distintos proveedores de biotecnología, ¿no? Entonces eso va a generar competencia, y creo que es todo un tema en la medida que se discute el pago de la tecnología, ¿no? Es un punto muy importante a destacar. Esta tecnología, digamos, todo el uso propio que hoy desfavorece a la tecnología, desfavorece a la larga al productor, aunque parezca que se está ahorrando, se está perdiendo de que ingresen todas estas tecnologías, lo estamos viendo. Yo creo que se va a achicar la brecha. Hay sistemas que se van a implementar en esta tecnología que van a ser cánones, porque son tecnologías patentadas, y el canon se va a pagar en la venta de la semilla o se va a pagar en la entrega de la mercadería. En la mercadería. Hay contratos firmados con todas las terminales, así que de alguna manera ese canon se va a cobrar, y de alguna manera el mercado, ese 65-70%, es ser 10, 12 millones de hectáreas que hace uso propio. El objetivo de los criaderos es poder llegar a ese mercado, proveerles de mejor tecnología, y que el canon que pague esté compensado justamente con las 2 o 3 con fumigadas, la diferencia de rendimiento con la diferencia de rendimientos y las fumigadas. Pero una vez que ese sistema se instale, yo creo que atrás hay mucha gente, muchos laboratorios que están deseando poner sus tecnologías en la genética argentina. Y por eso digo, isosafluctole que trae Bayer, Syngenta con HPPD, Monsanto va a sacar con dicamba el Intacta, y Dow va a sacar el Enlist con 2,4-D. O sea que el mundo de los próximos 10, 15 años está solucionado en Argentina desde el punto de vista de tecnología de soja. Lo que tiene que hacerle el país es reconvertir los derechos de propiedad intelectual, no solamente de la tecnología, sino también del germoplasma, ¿no? Bueno, eso yo creo que es una discusión que ha madurado mucho. Me parece que la vanguardia por lo menos lo comprende, hay consenso, y bueno, vamos a ver cómo nos va con eso. A mí me preocupa también una cuestión, que es la vigencia de estas tecnologías, es decir,
duración en la medida en que quizá muchos no hagan las cosas bien. Por ejemplo, si no hacemos refugios, si no hacemos rotación de cultivos y rotación de herbicidas, vamos a tener más aceleración en la tendencia a la tolerancia en malezas, ¿no? ¿Hay una estrategia, hay una comunicación vinculada con este tema? Sí, el refugio es hoy... el refugio es una de las herramientas que se cuenta para tratar de darle mayor sustentabilidad o duración a la tecnología. Sobre todo si vamos a tener maíz BT y soja también BT. Lo importante es que los BTs que estén tengan distintos sitios de acción, entonces los distintos eventos que vengan con otros BTs van a poder ser refugio de los BTs actuales. Claro. Hay tecnologías que van a venir con 2 BTs, entonces van a de alguna manera aminorar la sustentabilidad, o la pérdida de resistencia de estos eventos. Hoy por hoy la única herramienta son refugios, nos tenemos que manejar con un 20% de refugio, que es bastante importante. ¿Eso lo tiene que hacer el productor o va a venir mezclado en la semilla? No, por ahora es el productor, a donde se está trabajando en la Federación Internacional de Semillas y en el ASTA de Chicago, para lo que es refugio en bolsa, se está trabajando para lo que es maíz. Sí. En soja todavía no se ha hablado, pero creo que va a llegar el momento. Por ahora el refugio en soja es separado, no va en la bolsa. Es importante todo esto. Pero creo que más allá de los refugios, lo importante va a ser, de vuelta, como digo, en los próximos 10 años se van a incorporar nuevos BTs con nuevos sitios de acción, otras proteínas que le van a dar sustentabilidad, y van a manejar poblaciones de insectos que sean diferentes, unas serán tolerantes a una, pero la agarran de la otra. Eso es lo que esperamos que pase. Está bien, interesante. Bueno, el panorama muy fluido y dinámico, me alegra mucho. Yo recuerdo que en el año 96, cuando se libera la soja RR, los primeros que estaban en el mercado eran ustedes. Ahora que aparece este evento tan esperado, también aparecen liderando, da la impresión de que están muy perspicaces. Sí, es como, yo creo que la industria de la semilla es como la industria de los teléfonos, o sea, tener las aplicaciones correctas sobre el germoplasma o sobre el teléfono correcto es lo importante, de estar al día. Lo importante es que a la larga el productor lo que paga es el rendimiento. Sí. Entonces, siempre queremos estar a la vanguardia porque sabemos que tenemos la genética de alto rendimiento y que somos atractivos para los proveedores de tecnología. Entonces, las tecnologías para aplicar en variedades de bajo rendimiento no nos interesan. Por eso que nuestra política es prevalecer y darle al productor una variedad que rinda, tenga o no el trade que necesite. Por eso que es más difícil el mejoramiento. Antes era mucho más fácil porque uno buscaba rendimiento y siempre llegaba. Ahora hay que buscar rendimiento y que no se contraponga con un rechazo de la tecnología al trasfondo genético. Seguro. O sea que la inversión es cada vez más grande. Me acuerdo cuando nacía Nidera como semillero, que no es una compañía tan vieja, después tendrán menos de 20 años o 20 años. Sí, 22 años. 22 años. Empezamos con Asgrow, cuando se compró Asgrow, en el año 89. Bueno, 24 años. Y ahí empiezan. De pronto aparecen con la soja RR primero con los maíces amarillos, que fueron los primeros, que estaba la Junta de Granos que decía tuvimos que... el rechazo. Bueno, hubo que meterlo, se demostró que fue un salto fenomenal. Soja RR, ahí estuvieron junto con Estados Unidos. Sí, salimos, exactamente. Después salimos con los baguettes. Después salimos con los baguettes, que fue una revolución. Se cuestionaron muchísimo, me acuerdo. Bueno, hoy... cuanta compañía de semillas esté trabajando en trigo, piensa que no sobrevive sin la genética francesa. No, es una constante superación, o sea, no solamente mejoramiento, sino también reconocer todos los inventos biotecnológicos y ser atractivo para ellos. Seguro. O sea, ese es el objetivo de Nidera, ¿no? Felicitaciones por todo esto. Prontito vamos a hablar de girasol otra vez porque hay muchas cosas nuevas. Hay muchas cosas nuevas. Ahí somos dueños de la tecnología y de la genética, por suerte. Y se está vendiendo en el mundo. Sí, exacto. Bueno, felicitaciones por todo esto y esperaremos a ver la campaña en el NOA ya está lanzada. De este evento nuevo. Enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde.
Continuamos en el campo de la industria verde, ahora en el bloque que habitualmente dedicamos al tema biocombustibles. Estamos con Víctor Castro, que es director ejecutivo de Carbio, la Cámara Argentina de Biocombustibles. Y Víctor, el motivo por el que te convocamos es este. Esta semana volvió el frío, ¿no sé? Y volvieron los cortes a la industria, por ahí, y más en un clima electoral, digamos, no se le va a cortar el gas a los ciudadanos, pero sí se está de alguna forma racionando el gas a la industria. Entonces esto nos lleva a ver qué podrían hacer los biocombustibles para atender esta cuestión, atenuar un poco la crisis energética. Bueno, ante todo, nosotros tenemos todos los años un déficit crónico de gas que hemos venido sufriendo ante el aumento de la actividad económica también en la República Argentina, el aumento de combustibles y demás fue realmente poniéndose exponencialmente, y tenemos todos los años las necesidades de importar gasoil. Ese gasoil en parte va para cubrir el déficit de gas, sobre todo en los meses de invierno. En demanda energética que se genera a partir del gas. Particularmente en las empresas generadoras de energía. Claro. Ya a veces tenemos los argentinos esa idea que toda la energía viene del Chocón, ¿no? Que es hidroeléctrica. Gran parte de nuestra producción energética se hace con combustibles fósiles, básicamente con gas y en los meses de invierno ahora, que está el gas faltando, se tiene que sustituir con gasoil. Y ese gasoil, gran parte, es gasoil importado, que bien, en buena medida se podría sustituir con biodiesel. Sobre todo en las generadoras eléctricas, nosotros tenemos han realizado ensayos y hasta el año pasado se venían cumpliendo algunos cortes y demás, pero este año, por un tema meramente también impositivo, sabemos que el gasoil importado entra a la República Argentina sin impuestos específicos que gravan a los combustibles fósiles, y las mezclas con biodiesel hoy en día están pagando, las petroleras están tributando el 100% de los impuestos, mientras que la alícuota de gasoil importado no la están tributando. Esos son 41% de impuestos que hacen dejar fuera de competencia al biodiesel de producción nacional versus el gasoil importado. ¿Para la generación eléctrica? Por ejemplo, para cualquier otra cosa. Nosotros todo el año estuvimos, el precio del biodiesel nacional de las grandes empresas estuvo abajo del gasoil importado. Digamos que el precio... Sin considerar impuestos. Puesto en la petrolera, el biodiesel nacional, sin considerar los impuestos estos específicos, están grabando las mezclas, estuvo siempre más barato. Pero ahora, estos meses, este mes en particular, se vio agravado por la crisis de Siria. El precio del gasoil realmente se fue a las nubes. Estuve viendo los mercados. Tanto es así que nosotros estábamos con grandes problemas en la exportación y en la producción. Argentina estuvo el primer semestre produciendo el 40% de su capacidad por las grandes trabas que puso la Unión Europea a las exportaciones de biodiesel a Argentina, por trabas pararancelarias prácticamente, trabas de investigaciones de antidumping y antisubsidio, que ya hemos comentado aquí, y unos derechos de importación provisorios. Pero este desfasaje con el precio de gasoil ha hecho que en estos últimos meses grandes brokers internacionales están comprando biodiesel básicamente de la Argentina, tiene un precio muy competitivo. Porque está más barato que el gasoil en el mundo. Para vender mezclas con gasoil, más allá de los cortes obligatorios de distintos países. Ese es el telón de fondo que está poniendo la crisis en Siria. Que está poniendo la crisis en Siria. Y no lo estamos pudiendo aprovechar acá en Argentina porque tenemos diferencial, porque estamos importando gasoil que está exento de impuestos por la ley de presupuesto. A ver, estamos importando... Hoy en día, vamos a ponerlo en números. Sí. Vamos a ponerlo en números. En la parte de generación eléctrica, por año nosotros podríamos estar absorbiendo 250 mil metros cúbicos de gasoil, sustituir 200 mil metros cúbicos de gasoil
o 250.000 metros cúbicos de gasoil con biodiesel nacional, porque lo permiten las maquinarias y los ensayos con cortes de hasta el 20% y en algunos hasta mayores en algunos casos. Eso está homologado por Siemens, por ejemplo. Por varias de las empresas, de las turbinas o de las marcas de las que tienen de las distintas empresas generadoras de electricidad termoeléctrica. Después podríamos utilizar en maquinaria pesada, en la parte agro, otros 200.000 metros cúbicos, y podríamos llevar el corte obligatorio como se había hecho por la Secretaría de Energía el año pasado, que después se retrotrajo, que hoy en día el corte actual está en el orden del 8%, se podría llevar al 10% como ya se había anunciado y se había empezado a implementar el año pasado, que después por políticas, quién sabe de qué números, se retrotrajeron. Esos serían unos 600.000 metros cúbicos fácilmente, tranquilamente, mínimamente que se podrían reemplazar acá y reemplazar el gasoil importado. $160 por tonelada, ahorraríamos unos casi 96 millones de dólares de ahorro. En cuanto a ahorro, pero ¿y en divisas? Pero después son 550 millones de dólares de divisas que dejamos de pagar al extranjero y que quedarían acá. Sí, quedarían acá. En lugar de pagar mano de obra extranjera, que es con la que se destila el petróleo, y instalaciones y mano de obra extranjera que destilan el petróleo para mandarnos el gasoil, estaríamos dejando esa plata 100% acá, porque el biodiesel argentino se hace del primer grano hasta la última gota, con insumos y mano de obra nacional. Si algo nacional es eso, pero además son también 600.000 toneladas de aceite que dejan de ir al mercado internacional, presionando a la baja el precio del aceite de soja. Total y absolutamente. Entonces, ayudamos a sostener la competitividad y a darle valor agregado a la cadena sojera, que es una más importante que sostiene el Producto Bruto. Y está la capacidad instalada, intacta. Tenemos la capacidad instalada, no solamente intacta, lamentablemente todavía tenemos empresas, a pesar de este repunte ahora en estos meses, estuvimos el primer semestre trabajando 40% de la capacidad instalada. Me dijeron que tenemos empresas grandes que están totalmente paradas desde enero. Entonces, creo que podemos aprovechar eso. El mundo lo está aprovechando, está viendo este diferencial con este problema. Tenemos esta capacidad. No obstante esto, en la nueva ley de presupuesto que se acaba de enviar, que están discutiendo en diputados, el artículo 30 pone nuevamente 8 millones de metros cúbicos, que es prácticamente la mitad del consumo de gasoil, que puedan entrar sin los impuestos específicos dejando fuera de competitividad a la mezcla con gasoil, que están abonando hoy el 100%, la está abonando como si fuera el combustible fósil. A pesar de que la ley 26093 dice que están exentos Sí, hay temas que realmente de implementación y demás que por supuesto nosotros no compartimos, pero mínimamente creo que nos debemos los argentinos un trato igualitario, claro y fijo, y no perder esta oportunidad. De vuelta, estamos en condiciones técnicas, tecnológicas, para poder hacer esto en mínima cantidad con este insumo, y no tenemos que sacar no solamente el impacto social que esto genera en poder reactivar esta economía, la mano de obra, el impacto social con los precios y económicos, sino también en los beneficios medioambientales, que todos lo estamos... Es como que todos decimos, bueno... Eso es para los países ricos, ¿no? Claro, sí, pero la verdad que de los pulmones nos enfermamos todos. Yo digo siempre que es el más social de los beneficios, porque todos los que respiramos lo ganamos. Y no es menor, pero aparte de eso, ahorramos un paquete de plata. 550 millones de dólares, de los que no nos sobran. Gracias, Víctor Castro, por actualizarnos. No, gracias a ustedes, y esperemos que podamos revertir esta situación y que podamos tomar esta parte igualitaria y estas cosas que tenemos la competitividad, las bases, y tenemos todo acá
para poder aprovecharlo, depende un poco de nosotros. Es así, el año pasado empezó el tobogán, empezaron con los errores y al final, como lo que no entra por la puerta entra por la ventana, tuvieron que acudir al biodiesel sin decirlo, pues la realidad es que el biodiesel está sacando las papas del fuego también. Esperemos poder seguir en esa senda. Gracias, Víctor Castro. Gracias a usted. Y enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Continuamos en el campo, en la industria verde y ahora generando un espacio para los fierros, y fierros grandes esta vez, porque estamos con Roberto Hainal. Roberto es el director regional de una línea de productos que es la compañía TMSA. Es una empresa brasileña. Yo a Roberto lo conocí cuando tenía su propia empresa, que creo que se la vendiste a los brasileños. Nos fusionamos, señor. Se fusionaron y pasaste de todo lo que era movimiento de granos, que es por lo que yo te conocía, a través de la firma Hainal, a el movimiento de graneles de todo tipo y en gran escala. Quiero que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando en el mundo. Acá estamos chochos porque tenemos el silo bolsa, digamos que ha sido una enorme solución de logística. Sí. Pero a los granos hay que moverlos, sí, no solo hay que almacenarlos. Sí. Y a otros, a los minerales también, al cemento. Y bueno, he visto que hay cosas increíbles. Sí. No sé si muchas de ellas están ya en la Argentina, pero me gustaría que nos cuentes un poco. Algunas están en la Argentina, otras están en Brasil. Lo que se está dando es lo siguiente, digamos. Yo me he especializado toda mi vida en todo lo que tiene que ver con transporte y almacenaje de productos a granel. Sí. Que eso está sectorizado, digamos, hay una parte que es agroindustria y otra parte que va para energía, movimiento de carbón, fertilizantes, azúcar. Eso es agro también. Y es agro también, y también la parte de minería. Sí. La empresa que ex Tecnomollera y TMSA nació de la agroindustria y sigue teniendo una división muy fuerte en agroindustria y son líderes en el sector portuario en Brasil. ¿Sí? Y con una fuerte presencia también en la Argentina, en las terminales portuarias en Argentina. Lo que es interesante es lo que está pasando de que, sobre todo en las grandes terminales, hoy se está empezando a pisar los talones a las capacidades que la minería está acostumbrada. En Argentina las capacidades de embarque más altas es de 2.000 toneladas por hora. Sí. Para granos, digamos, para que granos, que cargamos nosotros. Granos, sí, soja, etc. ¿Sí? En minería las capacidades van entre 5 y 10.000 toneladas por hora. ¿Se carga un barco, digamos, a esa velocidad? A esa velocidad. Pero también hay que tener en cuenta que la densidad del producto puede ser el doble o el triple. Claro. De hecho, TMSA está hoy montando una cinta transportadora de 20.000 toneladas por hora. 20.000 toneladas por hora. Son 1.000 camiones por hora. Son para tener una idea. Y 3.100 metros de largo, es decir, más de 3 kilómetros de largo en una sola sección. ¿Dónde está eso? En el puerto, Superpuerto de Azú, al norte de Río de Janeiro, y está en construcción. ¿Sí? Qué fantástico. Entonces, así que 20.000 toneladas pero por hora. Hay que tener en cuenta que la densidad es 2,2, es decir, es 3 veces la del cereal. Sí, pero 3 kilómetros de largo. Sí. Pero nosotros acá en Argentina, para Vale, en un proyecto que está ahora... ¿Vale? ¿Para la compañía Vale? Sí, una cinta de 8 kilómetros y medio. ¿Sí? ¿Y eso se paró? Ahora está temporalmente parado, ¿sí? Donde se va de la mina, sí, se cruza un río, ¿sí? Y ahora lo podemos ver. Pero lo que es interesante, por ejemplo, en Brasil hoy, con respecto a capacidades de embarque, estamos ya con proyectos con cargadores de buques de 4.000 toneladas por hora, para soja, maíz y azúcar. ¿En qué puerto? Es un proyecto en el puerto de Santa Catarina. ¿Sí? Entonces, hoy ya se está mirando otro tipo de... La recepción de camiones, 3.000 toneladas por hora. Recepción de vagones, 3.000 toneladas por hora. Es decir, estamos empatando las capacidades de lo que es convencional de minería. Entonces, es muy interesante ver qué otras tecnologías hay, porque también resuelven problemas crónicos y no necesariamente tenemos que estar siempre en tantos miles de toneladas. ¿Sí? Yo lo que quiero mostrar, si podemos ir a la primera diapositiva, porque vamos a encontrar que hay cintas transportadoras. La que está ahí a la izquierda. El Robcon, que es una cinta transportadora sobre cables, ¿sí? Que
podemos tener vanos, que en el caso del proyecto en Argentina, vanos de 700 metros. 700 metros en voladizo, digamos. Sí, 8 kilómetros y medio solamente con 16 soportes, es decir, soportes cada 500 metros de promedio. ¿Sí? Grandes obras de ingeniería. La cinta Manutube es una cinta cerrada, que es un tubo de plástico con una cinta transportadora adentro, sin rodillos, ¿sí? Con lo cual es súper apto para productos corrosivos, para fertilizantes, y es 100% estanca y hermética, no hay polvo. Es cerrada. Es 100% cerrada. Cinta tubular cerrada. Los pipe conveyor es una cinta transportadora que se constituye, la propia cinta se arma un tubo. Parece una montaña rusa. Parece una montaña rusa. Lo que se muestra en esta foto es el que permite radios de curvatura muy cerrados que los sistemas de cintas convencionales no lo permiten. Claro. Es decir, la gran limitación que tiene el sistema de cintas convencionales con rodillos es de que no permiten... Tienen que ser rectilíneas en general. Son rectilíneas, curvas de muy suaves y difíciles de hacer. Y lo otro es los curvoductos, que también son cintas transportadoras convencionales, pero con cierta tecnología francesa, permiten curvas muy cerradas y son transportes de larga distancia. La cinta de 20.000 toneladas la hacemos con esta firma francesa RBL Rey. Que esa es la de 3 kilómetros de largo. Esta no es la foto, esta es de otra instalación. Podemos pasar a la siguiente. A la siguiente. Lo que acá quiero mostrar es que, digamos, hay un portafolio tecnológico muy importante hoy día con respecto a diferentes tipos de cargadores de buques. Nosotros acá en Argentina estamos más acostumbrados a la foto que está más abajo, que son torres y con pescantes. En este caso es un puerto de una terminal de Guarujá de Bunge, donde son 4 torres metálicas. Nosotros tenemos generalmente torres de hormigón, 1.500 toneladas cada una. Pero también en Brasil es muy frecuente las torres móviles, y la que ves arriba a la izquierda es para azúcar 3.000 toneladas por hora. Qué impresionante. Y la de la derecha es para mineral de hierro 4.000 toneladas por hora. Increíble. La de abajo es una de 1.500 toneladas por hora en Estados Unidos que tenemos instalada. Abajo a la derecha. Vamos a la siguiente, por favor. Esto es una alfombra mágica, eso es una cinta voladora. Alfombra voladora. Esto es tecnología Doppelmayr de Austria. Quienes son esquiadores, estarán familiarizados. Doppelmayr es funiculares, cablecarriles, teleféricos, silletas. Son los número 1 en el mundo en eso. Tiene más de 15.000 instalaciones por el mundo. Y fusionaron la tecnología de transporte por cable de personas con la de la cinta transportadora y generaron esto. Qué fantástico. Mira cuando lleven gente en esas cintas. ¿Cómo? Porque para mantenerlas, porque esto está alto, se va con un trolley que viaja junto con la cinta. Vamos a la siguiente. Entonces, fíjate de que esto es en Austria, la foto larga de arriba, donde la cinta atraviesa un río, atraviesa edificios, atraviesa galpones, atraviesa silos, que si yo tuviera que hacerlo con una cinta convencional, tengo que hacer muchas transferencias y cintas cortas y otra que descarga en otra, y acá voy directo. Esta es una instalación de 350 toneladas por hora y 650 metros de largo. No es las 20.000 toneladas. Nosotros pensamos que tenemos un país llano, pero me parece que tenemos un país que también tiene accidentes geográficos, que tiene ríos, que tiene montañas, y creo que sería extraordinario. Ahora te voy a mostrar, pasamos a la otra, muy rápido. Esto que acá ves, vanos de 850 metros y en descenso. Notable. A la siguiente. Hasta el mar. Esto es el cruce de un río, que es el caso del río Colorado, Y lo que ves la foto a la derecha, porque la de la Argentina no está terminado, no está montado, esto es una obra similar en Sudán, donde se cruza el río Nilo, con 850 metros de vano, nosotros con 660. Parece un puente colgado. Pero este es el tipo de tecnología. A la siguiente, por favor. ¿No más? Con esta tecnología de cables no solamente puede haber cintas continuas, sino también cargas discontinuas, es decir, grandes containers que pueden tener hasta 50 toneladas cada uno. Baldes, los almejas, o llevar directamente un contenedor de 20 pies. Qué fantástico. Que cruzan una cordillera, que cruzan una montaña, y al mismo tiempo puede cruzar gente. Siguiente, por favor. Y esto es futurista, un puerto en el futuro puede tener este aspecto, es decir, tiene un impacto ambiental muy bajo, porque, por ejemplo, en este anteproyecto, las torres soporte están cada 400 metros.
Fantástico. Esto me imagino, ahora que se va a hacer un puerto de aguas profundas en Uruguay, cerca de La Paloma, se podría llegar a pensar en este tipo de alternativas, porque ahí la discusión fuerte es la parte ambiental. Bueno, estamos trabajando también en Uruguay con un grupo minero para esto. Felicitaciones, y la verdad que es apasionante ver la ingeniería de infraestructura y las posibilidades que tiene para nuestro sector. Gracias. Gracias, Roberto Hainal, y nosotros enseguida volvemos con el cierre de esta edición del Campo y la Industria Verde. Creo que vale la pena, a modo de reflexión final después de nuestro programa de hoy, tomar lo que charlábamos con Víctor Castro, que es el director ejecutivo de Carbio, la Cámara Argentina de Biocombustibles. Y muchos pensarán que esto, bueno, es una vuelta de tuerca y rosca y lobby del sector de biocombustibles y fundamentalmente del de biodiesel en la Argentina. Yo me voy a tratar de poner un poquito más allá, si bien no engañamos a nadie, digamos, hemos sido defensores, promotores, hemos impulsado esta historia de los biocombustibles en la Argentina desde hace más de 20 años, convencidos de que es una forma de generar más demanda para productos que justamente hace 20 años estaban con un problema de oferta, de exceso de oferta y problemas de escasez de demanda. Los biocombustibles han contribuido a generar nueva demanda por este producto, pero también han contribuido decisivamente a atenuar la dependencia del mundo respecto de un tema escaso, no renovable, es decir, se va a agotar, y encima conflictivo, porque los que lo tienen en general no son amigables, por lo menos con Occidente, y tampoco con Oriente. El petróleo sabemos lo que es, no es seguro, para así decirlo, y no es seguro y está en permanente conflicto, y ahora estamos en un conflicto que nos plantea una situación paradójica, casi absurda. El gasoil está subiendo en el mundo, la Argentina necesita gasoil, está importando gasoil cuando el mundo empieza a demandar biodiesel argentino para disminuir la dependencia del gasoil, para mezclarlo y abaratarlo. El biodiesel argentino es el más barato del mundo y por eso se exporta, y sin embargo acá no resistimos todavía a impulsar el corte de biodiesel argentino internamente con nuestro gasoil más el gasoil importado. Ahorraríamos divisas, ahorraríamos plata, ganaríamos dinero, 150 millones de dólares, nos decía Víctor Castro, 500 millones de dólares en ahorro de divisas, 550, y podría ser mucho más si incrementamos el corte obligatorio en el mercado interno hasta niveles absolutamente compatibles con las posibilidades de nuestra motorización. Es todo para ganar, y encima con un beneficio muy concreto sobre el medio ambiente, porque algunos discuten el balance energético y la huella de carbono del biodiesel argentino. Señores, una hectárea de soja en la Argentina da 500 litros de biodiesel, y para sembrar esa hectárea de soja necesitamos 50 litros de biodiesel o gasoil. Y encima nos quedan 2.500 kilos de proteína de alto valor nutricional para alimento humano o animal. Win-win, una ecuación en la que se gana. Está toda la capacidad instalada, no tenemos más capacidad instalada de refinerías, no tenemos petróleo, no tenemos gasoil, estamos importando todo eso. ¿Qué esperamos para entender que esto está en la naturaleza de las cosas, en la naturaleza de la Argentina? Hasta la semana que viene.